Bienvenidos. Este es el día número 139. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pedimos junto con toda la Iglesia la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró esta palabra que vamos a proclamar es quien puede ayudarnos para comprenderla rectamente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 29. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec, y los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Los príncipes de los filisteos avanzaban al frente de divisiones de 100 y de 1000, mientras que David y sus hombres marchaban a la retaguardia con Aquís. Entonces los jefes filisteos preguntaron: ¿qué hacen aquí esos hebreos? Aquís les respondió: ¿no ven que es David el servidor de Saúl, rey de Israel? Ya hace 1 o 2 años que está conmigo, y no lo he sorprendido en ninguna falla, desde que se pasó a mi servicio hasta el día de hoy. Pero los jefes filisteos se irritaron contra Aquís y le dijeron: despide a ese hombre, que se vuelva al lugar que le has asignado y no baje a combatir con nosotros, no sea que lo tengamos como adversario en pleno combate. ¿Con qué va a congraciarse con su señor, sino con la cabeza de estos hombres? ¿No es él acaso ese David de quien decían cantando y bailando: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles? Entonces Aquís llamó a David y le dijo: por la vida del Señor, tú eres un hombre derecho. Me gusta verte actuar conmigo en el ejército porque no te he sorprendido en nada malo desde que te presentaste a mí hasta el día de hoy. Pero tú no eres persona grata a los príncipes, por eso vuélvete en paz, y así no harás nada que desagrade a los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Has sorprendido a tu servidor en alguna falla desde que entré a tu servicio hasta hoy, para que no pueda ir a combatir contra los enemigos de mi señor el rey? Aquís respondió a David: sí, ya lo sé. Tú eres tan grato a mis ojos como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han dicho que no subas con nosotros al combate. Levántate entonces mañana bien temprano, tú y los servidores de tu señor que vinieron contigo, y váyanse de aquí apenas aclare. David y sus hombres se levantaron bien temprano para partir de madrugada y regresar al país de los filisteos. Estos, por su parte, subieron a Israel. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siquelag, los amalecitas habían incursionado por el Negev y contra Siquelag. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelag, llevándose cautivas a las mujeres, también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel, también habían sido capturadas. David se vio en grave aprieto porque la tropa amenazaba con apedrearlo, ya que todos estaban llenos de amargura por sus hijos y sus hijas. Pero David retomó coraje gracias al Señor su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, preséntame el efod.
Abiatar presentó el efod a David, y David interrogó al Señor en estos términos: ¿Debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? El Señor le respondió: persíguela, seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. David partió con los 600 hombres que lo acompañaban y llegaron al torrente Besor, donde se quedaron los rezagados. Entonces continuó la persecución con 400 hombres. 200 se habían detenido por estar demasiado extenuados para cruzar el torrente Besor. En pleno campo encontraron a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber, y también le ofrecieron un trozo de torta de higos y 2 racimos de pasas de uva. Con la comida él se reanimó, porque en 3 días y 3 noches no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó: ¿de quién eres y de dónde vienes? Él respondió: soy un muchacho egipcio, esclavo de un amalecita. Mi dueño me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Hicimos una incursión por el Negev de los quereteos, contra el Negev de Judá y contra el Negev de Caleb. También incendiamos Siquelag. David le preguntó: ¿quieres llevarme a donde está esa banda? Él respondió: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi dueño, y yo te llevaré a donde está esa banda. El muchacho lo guió, y encontraron a los amalecitas desparramados por toda la comarca, comiendo, bebiendo y festejando por el gran botín que habían recogido en el país de los filisteos y en el país de Judá. David los masacró desde el alba hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ni uno solo, con excepción de 400 jóvenes que huyeron montados en camellos. David salvó todo lo que habían arrebatado los amalecitas, y en especial libró a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni nada del botín y de todo lo que les habían quitado los amalecitas. David lo recuperó todo. Se adueñó además de ovejas y vacas, y los que iban delante acarreando ese ganado decían: este es el botín de David. David llegó al lugar donde estaban los 200 hombres que no lo habían seguido por estar demasiado extenuados y se habían quedado atrás, junto al torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y de la tropa que lo acompañaba. David se acercó con la tropa y los saludó. Pero entre los que estaban con David había unos hombres mezquinos que levantaron la voz y dijeron: por no haber venido con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, salvo a cada uno su mujer y sus hijos. Que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: no se comporten así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor. Él nos ha protegido y ha puesto en nuestras manos a esa banda que vino a atacarnos. ¿Quién puede estar de acuerdo con lo que ustedes proponen? Porque la parte que le toca al que baja a combatir, le tocará también al que cuida el equipaje. Juntos participarán del botín. A partir de aquel día, David hizo de esto un precepto y una costumbre para Israel, que sigue en vigencia hasta el día de hoy. Al llegar a Siquelag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá y a sus amigos, con este mensaje: ahí tienen un obsequio del botín arrebatado a los enemigos del Señor. Se lo envió a los de Betul, a los de Ramot del Negev y a los de Iatir, a los de Aroer, a los de Sifmot y a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Hierajmel y a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jormá
a los de Borazán y a los de Atac, a los de Hebrón y a los de todos los lugares que David y sus hombres habían recorrido. Los filisteos entablaron combate con Israel. Los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los hijos de Saúl. El peso del combate recayó entonces sobre Saúl. Los arqueros lo descubrieron y fue herido gravemente por ellos. Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan a traspasarme, para vergüenza mía». Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, también su escudero se echó sobre su espada y murió junto a él. Así murieron juntos aquel día Saúl, sus 3 hijos y su escudero. Los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y los que estaban al otro lado del Jordán, al ver que los israelitas huían y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y se dieron a la fuga. Luego vinieron los filisteos y se establecieron allí. Al día siguiente, cuando llegaron los filisteos para despojar a las víctimas, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos sobre el monte Gelboé. Entonces cortaron la cabeza de Saúl y lo despojaron de sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país de los filisteos para dar la buena noticia en los templos de sus ídolos y a todo el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en los muros de Betsán. Cuando los habitantes de Iabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche, retiraron de los muros de Betsán el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Iabes y allí los quemaron. Después recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el tamarisco de Iabes y ayunaron 7 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del primer libro de Samuel. Salmo número 130. Canto de peregrinación. Desde lo más profundo te invoco, Señor, Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela a la aurora. Como el centinela espera a la aurora, espere Israel al Señor, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron
y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas». Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.